Estábamos en la farmacocinética y hemos estado hablando entonces de varios factores que hacen posible la absorción de los fármacos. Y dentro de eso hemos hablado de del transporte pasivo, y en ese tipo de transporte hemos también mencionado algunos factores que nos vamos a poner aquí que siguen funcionando para todos. Primero, el pH tiene mucho que ver con el transporte de las sustancias, o sea, me estoy refiriendo al pH del medio. También, si nos importa el tamaño de la molécula, ¿ya? Después también tenemos la liposolubilidad. ¿No? Y también si los fármacos son, y vamos a poner si son, digamos, ácidos o bases débiles. Entonces eso va a depender entonces de la función no ionizada. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de la difusión facilitada, porque en principio hemos hablado y habíamos quedado, ¿no es cierto?, en la difusión simple, donde no hay gasto de energía. Ahora vamos a hablar de los portadores. Fíjense que este tipo de transporte tampoco es un transporte que gasta energía, sino que utiliza algunos mecanismos, la célula, para poder facilitar el ingreso de ciertas sustancias, por ejemplo, la glucosa y la fructosa pasan de esa forma. Es decir, llegan estas sustancias a la vecindad de las membranas celulares, y entonces estos elementos, ¿no?, al unirse con las membranas y con unos lugares parecidos a los poros, entonces se vuelven liposolubles, o sea, las proteínas mismas de la membrana las vuelven liposolubles, y entonces permiten que atraviesen las barreras. Y vuelvo a repetir, dentro de esos ejemplos tenemos el caso de la fructosa y la glucosa. Recuerden ustedes que uno de los energéticos más importantes de nuestro organismo, sin lugar a dudas, es la glucosa. Aquí tenemos los transportes carrier, aquí tenemos el receptor, esta es la membrana celular, y esta, como pueden ver, esta esferita que ustedes están observando aquí, es la glucosa. La glucosa entonces está utilizando el pasaje por estos poros, pero a través de estas proteínas carrier, los transportadores carrier, que permiten el ingreso de la glucosa. La glucosa no ingresa de manera directa, lo mismo que la fructosa necesitan de esos transportadores para poder ingresar al interior de la célula y servir de energético. Bueno, la explicación de este mecanismo, como dice ahí, pues es por la presencia de transportadores carrier específicos en la membrana celular que van a transformar a las drogas en más liposolubles, como ya mencioné con anticipación. Puede presentar también el fenómeno de saturación, porque al ser un transportador pueden haber sustancias similares, por ejemplo, mezclar el azúcar de glucosa, digamos, la glucosa con la fructosa, pueden competir por los mismos transportadores y entonces se saturan, y eso viene a ser como en una ciudad, ¿no es cierto? Cuando uno está esperando micro, si está lleno el micro, entonces continúa porque ya no hay donde más pueda incorporar a algunas otras personas que están, digamos, en la calzada o en la calle. Ya puede también presentarse el fenómeno de competición, es decir, una sustancia puede competir con otra por ese transportador para que pueda ser, digamos, ingresado al interior de la célula, y esas, digamos, combinaciones que pueden existir de diferentes sustancias parecidas
pueden generar esa actividad también dentro de las células. Bien, aquí tenemos otro ejemplo del transporte carrier. Imagínense que esto sea la glucosa, entonces se acerca a los poros de la membrana, ¿no? Donde no es liposoluble, y entonces se vuelve liposoluble, pasan a través del transportador y llegan al interior de la célula. Entonces, son proteínas que experimentan un cambio conformacional, es decir, cambian su forma. Esta modificación provoca que la velocidad de transporte sea menor que el canal iónico. Recuerden que estos dibujitos se parecen a los canales iónicos también. Bueno, la filtración. El órgano más importante de la filtración, sin lugar a dudas, es el riñón. Recuerden que los riñones tienen unas unidades funcionales, ¿no? Es verdad, denominadas nefronas, y esas nefronas están constituidas por un glomérulo, que es un ovillo capilar, rodeado de una membrana que es la cápsula de Bowman, y entonces ahí se lleva a cabo la filtración del plasma sanguíneo para que se forme la orina. Pero no es el único lugar donde existe filtración, sino donde existen capilares fenestrados, es donde va a existir el proceso de la filtración en cualquier parte de nuestro organismo. Pero sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, la nefrona tiene ese ovillo capilar, se constituye en el órgano más importante de la filtración. Bueno, la filtración se produce especialmente entre las células endoteliales, que acabo de hablar justamente de esas células endoteliales de los capilares sanguíneos, ¿no? Que dejan pasar, por ejemplo, el agua y también no dejan que pasen las sustancias, digamos, coloidales como las proteínas. Entonces hay una barrera importante para que no ocurra el pasaje de proteínas, porque son macromoléculas, y entonces eso tienen otra vía de circulación, generalmente a través de los linfáticos lo suelen hacer. Entonces estas proteínas no tienen que salir igual en orina, porque siguen siendo ovillos capilares fenestrados, salvo que tenga fiebre la persona, esté mucho tiempo parada, porque en el caso de las lavanderas y otros, digamos, sujetos como son los guardias de los palacios, donde están constantemente parados y pueden entonces generar que se filtren las proteínas, ¿no? Por esa razón también. Y lógicamente varios problemas de tipo patológico. Aquí también tenemos un ejemplo de la permeabilidad dependiendo de varios factores. Recuerden que estos son los básicos, el pH, el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, y si se trata de ácidos o bases de Link, entonces la porción no ionizada es la que pasa. Aquí tenemos ese proceso de la filtración, donde se van a filtrar las moléculas mucho más pequeñas, es decir, van a pasar a través de los poros. Sin embargo, las moléculas grandes no van a poder pasar y por lo tanto no son permeables para estas moléculas grandes, sino simplemente para las pequeñas, como ustedes pueden observar ahí en el proceso también de filtración. Bueno, luego tenemos el transporte activo, que sin lugar a dudas también, ¿no? Es un transporte muy importante en el organismo humano, no solamente para los fármacos, sino para las sustancias nutritivas, y este pasaje de sustancias a través de la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración, no como el transporte pasivo, que lo hacen a favor de un gradiente de concentración, o también de un gradiente o potencial eléctrico que requiere energía. Normalmente eso nace del ATP, del adenosín trifosfato, que ya saben ustedes que se forma a través de la glucólisis, o sea, la destrucción de la glucosa, después se sigue formando ATP en el ciclo de Krebs, y después en la cadena de electrones o cadena respiratoria, donde en total se forman 36 ATP, digamos, de la degradación de la glucosa. Entonces, dentro de estos transportes activos también tenemos el ejemplo más claro, viene a ser la bomba sodio-potasio ATPasa, que cobra mucha importancia, ¿no es cierto?, a nivel del corazón cuando se explique los fármacos que tienen la tendencia de resolver las insuficiencias cardíacas. Vamos a ver sobre todo los digitálicos y su acción sobre la bomba sodio-potasio ATPasa, y dice clarito, sodio-potasio ATPasa, funciona como una
enzima, pero con gasto de energía para poder generar, digamos, los transportes de sodio sobre todo, ¿no? Y potasio. Entonces es importante también esa bomba, por eso dice sodio, potasio, ATPase. Muy bien, aquí también seguimos teniendo el transporte activo. Ustedes pueden ver, aquí no hay un gradiente de concentración, hay pocas moléculas, serían simplemente 2 versus 2, 4, 5 moléculas de ciertas sustancias que necesita lógicamente de ese transporte activo para poder pasar. Por ejemplo, eso ocurre con las bombas sodio-potasio ATPasa, donde se gasta energía y este ATP, que es el adenosíntrifosfato, desprende un fósforo gastando esa energía para que se pueda producir el ingreso de estas moléculas en contra de un gradiente de concentración, porque aquí en este sector hay más moléculas, o sea, hay una mayor concentración de moléculas que con respecto, digamos, a la parte externa de las células. Bueno, muy bien. Luego también tenemos la pinocitosis, que viene a ser el englobamiento. Enseguida vamos a ver también unas imágenes para que tengamos clara la figura, ¿no?, de sustancias a través de la membrana celular para formar pequeñas vesículas en el interior, y entonces los lisosomas liberan las proteínas que ingresaron bajo esa forma. Eso generalmente ocurre en la musculatura esquelética, sobre todo en las personas que hacen mucho deporte y aumentan la masa muscular, y la aumentan en base a la cantidad de proteínas que se pueden introducir en el interior de las células musculares por un mecanismo denominado pinocitosis. Entonces aquí está hablando de esas macromoléculas proteicas. Para esto se requiere obligatoriamente del gasto de energía, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Y aquí entonces tenemos varios procesos de endocitosis. Dentro de eso está la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Entonces explicamos cada uno de esos. Dentro de los ejemplos que tenemos de fagocitosis, sin lugar a dudas están los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos y todas las células blancas que tienen la tendencia de fagocitar cuerpos extraños. En este caso, si esto fuese una bacteria, se está provocando en la membrana celular, vamos a suponer de un linfocito, ¿no es verdad?, esta invaginación, donde luego se introduce a la bacteria, se forma la vesícula y luego destruirán los lisosomas esta vesícula y va a liberar a la bacteria para que después sea destruida. En el caso de la pinocitosis ocurre exactamente lo mismo, hay una invaginación, como ustedes pueden ver, y aquí hay varias moléculas de distinta forma y color. Por ejemplo, aquí están cuadraditas, aquí tienen la forma de un rombo y de estrella, ¿no? Y ahí está la invaginación de la célula, también libera de nuevo la vesícula, vienen los lisosomas, destruyen esto y luego es digerida la sustancia que ha entrado por ese proceso de pinocitosis. Y finalmente la endocitosis mediada por receptores. Ustedes pueden ver estas especies de Y, ¿no?, que están situadas en la superficie de las membranas celulares, las cuales atrapan las partículas que ustedes pueden observar que están de forma de una estrellita, forman entonces una vesícula y luego esa vesícula es destruida por la presencia de los lisosomas, que tienen, digamos, gran cantidad de enzimas capaces de degradar eso. Bueno, factores que rigen la velocidad y el grado de difusión de los fármacos. Entonces, mediante difusión simple, ¿qué se absorbe? ¿Qué elementos se absorben mediante difusión simple sin gasto de energía? Entonces, los electrolitos débiles, los esteroides. Recuerden que estos esteroides tienen en su estructura el ciclopentano perinidofenantreno, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las hormonas de la corteza suprarrenal, las sales biliares y también, ¿no es verdad?, las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Los glucósidos cardiotónicos, medicamentos que sirven para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los cuales deben de disolverse en la fase acuosa que está en contacto con la membrana. Por lo que la velocidad de absorción va a depender de la solubilidad de la droga. Pero vuelvo a repetir, todos estos factores tienen que confluir, ¿no?, para que se pueda absorber una sustancia. Y ahí tenemos, vuelvo a repetir, el pH, el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, si se trata de ácido o base débil, solo la porción no ionizada atravesará esas barreras, como hemos visto
con anterioridad. Y para volver a aclarar es sobre la no ionización, entonces vamos a ver que si un fármaco que le vamos a poner la letra F, aunque los libros ponen la letra B, entonces si está unida a un protón, a un hidrógeno, entonces esto es la forma ionizada. Entonces ahí tienen el protón y esta solo la presencia del fármaco sin el protón es la forma no ionizada. Y no estoy hablando de acción farmacológica, lo que estoy hablando es de transporte, no de otras cosas. Entonces, esta es la forma que no se transporta fácilmente, en cambio la forma no ionizada es la que se transporta y por lo tanto pasa la barrera, ¿no? Muy bien, entonces le hemos puesto la letra F para señalar que es el fármaco. Bueno, el grado de ionización de lo que estamos hablando ahorita es importante para los ácidos y bases débiles, eso es lo que hemos puesto aquí. Aquí tienen ácidos y bases débiles y la porción no ionizada es la que va a pasar, ¿no? Ya que solo se absorberá la fase no ionizada. Por eso lo hemos marcado en rojo para que quede claro y aquí estamos aclarando también cómo sería un fármaco ionizado y cómo no sería. Siempre que sea, digamos, liposoluble, entonces esto va a pasar esta forma no ionizada siempre y cuando sea liposoluble, sea de pequeño tamaño y haya un pH adecuado para que pueda absorberse la sustancia farmacológica, lo que depende también del pH del medio y del fármaco, o sea, de la constante de disociación, ¿no? Que va a permitir ganar o perder los electrones, como pueden observar ahí. Bueno, absorción por las vías, digamos, mediatas o indirectas, a través de la mucosa bucal. ¿Qué se puede absorber en la mucosa bucal? Eso yo necesito saber como médico. Entonces, los fármacos muy liposolubles como la trinitrina o la nitroglicerina, que es la base fundamental de la dinamita, ¿no? Y además estos fármacos, tanto la trinitrina como la nitroglicerina, el 5-dinitrato de isosorbide, etcétera, son medicamentos que se absorben a nivel de la mucosa y que sirven como vasodilatadores coronarios en los enfermos que sufren angina cardíaca. También pueden absorberse bastante bien en la mucosa bucal los esteroides como la metiltestosterona, que es un fármaco androgénico, es decir, provoca masculinización, si ustedes quieren, el estradiol, hormona femenina, que es un estrógeno, la episterona, que es un gestágeno, se administra a las mujeres que están por abortar o tener partos prematuros, la desoxicortona, que es un corticosteroide, que es un medicamento que simula la acción de la hidrocortisona o el cortisol, que es un glucocorticoide secretado por la glándula suprarrenal. Entonces, esta es la forma de aplicación de los fármacos por vía sublingual, sobre todo aquellos que van a servir como vasodilatadores coronarios en los pacientes que sufren de angina cardíaca, y que ya dije que existen 3 formas clínicas de la angina cardíaca. La primera es la angina producida por la arteriosclerosis, eso se da en personas de la tercera edad, la angina espástica, que se puede dar en personas jóvenes como ustedes, ¿no? Y la mezcla de las dos, es decir, tanto arteriosclerótica como espástica. Esas son las formas clínicas de la angina cardíaca, que eso van a ver en clínica, si es que no lo han visto, en anatomía patológica también. Bueno, la mucosa bucal puede absorber los ácidos o bases débiles. Por ejemplo, si alguien se pusiese en la boca aspirineta, sí se puede absorber, porque la mucosa de la boca es ácida y por lo tanto, entonces ese fármaco se va a encontrar bajo la forma no ionizada, siempre y cuando lo aguante el paciente, porque realmente la aspirina, aunque sea aspirineta, es inaguantable tenerla en la boca porque es muy ácida. Entonces ahí tenemos digamos, fármacos que pueden ser ácidos o bases débiles, como por ejemplo los alcaloides, como la nicotina y la cocaína. Recuerden que no solamente la nicotina sirve para fumar, dirán en los cigarrillos, en el tabaco, para, digamos, consumirlo a través de esos artefactos denominados pipas,
¿no? Sino también hay gente que mastica coca. Hay bolsitas que vienen de varios sabores, de frutilla, menta, lo que ustedes quieran. Entonces hay gente que mastica coca, pero desgraciadamente como la nicotina se queda ahí en la boca, entonces generan muchos cánceres y por lo tanto es mejor no consumir la nicotina, digamos, masticada. Igual ocurre con la coca. Recuerden, la coca se pone en la boca, se adhiere el bicarbonato y entonces la cocaína puede extraerse y también penetrar al organismo por esa vía. Pero, sin embargo, la morfina y la atropina, que también son alcaloides, no pueden absorberse a ese nivel. Una vez que se han absorbido, entonces estas sustancias, por ejemplo, nicotina y la cocaína, pasan a los capilares sanguíneos, de estos capilares sanguíneos a las venas linguales, ¿no? A la vena maxilar interna, luego la yugular interna, y luego esa yugular interna va a desembocar en la vena cava superior, que es la que se pone en contacto con una de las paredes de la aurícula derecha, justo donde se encuentra el nódulo sinusal cerca del tabique interauricular, llegando entonces a la aurícula derecha, que es el destino final, ¿no?, de la vena cava superior. Y por lo tanto, a partir de esa vía bucal, ¿no?, de la mucosa bucal, el medicamento pasa a la circulación sistémica sin sufrir el fenómeno del primer paso que ya hemos mencionado, que es la metabolización antes de que el fármaco alcance la circulación sistémica. Muy bien, ahora vamos a ver qué fármacos pueden llegar a absorberse si uno ingiere un medicamento y ese medicamento cae al estómago. Entonces vamos a ver qué sustancias pueden atravesar eso. El estómago, o sea, la mucosa estomacal, es permeable para las formas no ionizadas y además liposoluble. Por ejemplo, el ácido débiles como el ácido acetil salicílico, las drogas que no son electrolitos pero son liposolubles como los esteroides también, y las sustancias hidrofílicas de pequeña molécula como por ejemplo el agua y el alcohol. Pero dice aquí clarito, que está entre paréntesis, surge el fenómeno del primer paso. Recuerden que la vascularización del estómago está dada por los vasos sanguíneos llamados coronaria estomáquica, y esa coronaria estomáquica es una rama fundamental, digamos, de llegada de sangre hacia el sistema porta. Entonces, ya está, lo hace a través de la vena hepática, para que recordemos un poco eso. Aquí, pese a que esta diapositiva está señalando que es una diapositiva del omeprazol, del medicamento que sirve como antiácido, lo importante es que tengamos la idea de la figura del estómago, ¿no es verdad? Y en este epitelio intestinal se absorben muchas drogas, incluyendo, ¿no?, el omeprazol, que además de absorberse por vía sistémica, primero lo hace por el intestino, vuelve hacia el estómago, ¿no es verdad?, para transformarse en el canalículo de las células cilíndricas estomacales en compuestos sulfidrilo, y esos compuestos sulfidrilo agarran y entonces bloquean estos hidrogeniones, no dejan que salgan, y entonces no hay el cloro con quien se una para formar el ácido clorhídrico, y de esa manera resuelve el proceso ulceroso el omeprazol, cuando se está hablando del mecanismo de acción de ese medicamento. El intestino delgado, sin lugar a dudas, es uno de los lugares donde mejor se absorben los medicamentos, ¿no? Entonces vamos a tener eso como elemento importante, el hecho de que el intestino delgado, al igual que ocurre con la fisiología y que nos han enseñado que los elementos nutritivos son mejor absorbidos en la segunda porción del duodeno, que estamos hablando del intestino delgado, ¿no es verdad? De la misma manera, los fármacos se absorben también muy bien en esa porción, debido a la presencia de las células cilíndricas, y además que tienen cilios. Recuerden ustedes que eso, desde el punto de vista histológico, ya lo hemos visto en años anteriores, sobre todo el primer año. Y eso lo hace por transporte activo. Por ejemplo, puede pasar el ion sodio, la galactosa, la glucosa y ciertos aminoácidos como la timina y el uracilo. Por difusión facilitada, ya cruza la
fructosa, ya hemos hablado de eso, y las drogas liposolubles que pasan por difusión simple. Están los esteroides, que ya hemos visto que hay un buen pasaje también en el estómago y en la boca, y los ácidos o bases débiles en su porción no ionizada. Volvemos a repetir este punto que hemos puesto aquí, que también tiene una real importancia en el transporte de diferentes sustancias, sobre todo de ácidos y bases débiles. Recuerden que la aspirina es una de ellas. Esto es para ver la relación entre el intestino y el hígado. Es importante tener siempre este conjunto, digamos, de elementos que forman parte constitutiva del aparato digestivo. Entonces, dice absorción de fármacos en el intestino. El mecanismo de absorción farmacológica es el mismo que sucede en otras barreras epiteliales que ya han sido descritas, no es verdad, pero con la salvedad, vuelvo a repetir, que las células cilíndricas del intestino delgado son ciliadas y eso ayuda mucho más a la absorción, ¿no? Entonces, la transferencia pasiva a una velocidad que depende del grado de ionización y de la liposolubilidad de las moléculas farmacológicas. Entonces, ahí también tenemos ese hecho. En cambio, no se absorben bien las sales de los alcaloides debido a que se encuentran más ionizadas. Las drogas hidrofílicas de pequeñas moléculas se absorben bien, como el alcohol y el agua. Eso ya les dije que incluso se puede comprobar si uno se levanta temprano en la mañana y se toma un trago de alcohol y ya está. Los electrolitos como el sodio se absorben por transporte activo también, ¿no? Entonces ahí tenemos también este elemento importante que es el sodio y que nosotros ingerimos en nuestros alimentos, sobre todo en las comidas del mediodía y también la cena. Bueno, las sustancias que se absorben poco o no se absorben. Drogas, vamos a tener en este grupo, drogas hidrosolubles completamente ionizadas en el intestino, como por ejemplo los compuestos de amonio cuaternario. Ahorita voy a contar sobre esto también, y los aminoglucosas. Bien, a ver, un pirata de apellido Raleigh, de la época de la reina Isabel I, no de la segunda que acaba de morir, digamos. Este señor, que servía a la corona inglesa, llegó a Colombia y Venezuela, que están divididos por un río que se llama río Orinoco. Y a orillas del río Orinoco encontró una serie de tribus que viven en esa zona. ¿No es cierto? Que entonces cazaban con una cerbatana que no es más que, algunos llamarán cañahueca, otros tacuara, lo que quieran, digamos, ahí está, ¿no? Y entonces en este artefacto sacaban unas ramas, generaban unas flechas, digamos, vamos a suponer que sean varias flechas, y luego ponían aquí dentro de esta cerbatana esas flechas. Muy bien. Entonces soplaban luego, así, cazaban loro, monos, y se los comían. Y al comérselo, entonces le llamó la atención por qué caían esos animales, seguramente era un veneno. Sin embargo, ellos se los comían, o sea, los pelaban, se los comían y no se envenenaban. ¿Por qué era eso? Porque son compuestos de amonio cuaternario y esos no se absorben a nivel del intestino. Entonces, después de varios años de que ya Raleigh quiso conocer a la sociedad inglesa, sobre todo a la sociedad científica inglesa, de la presencia de esa sustancia que se saca de una planta que se llama, que es una enredadera que hay altísimo en el río Piraí, tiene una hoja de forma de un corazón así, pero es una enredadera que riera en las piernas, ¿no? Si ustedes van al río, antes había muchísimo en Santa Cruz, digamos, en las cercas, porque no había paredes, digamos, que dividan las casas, sino se hacían de vegetales. Entonces, esta plantita que se denomina desde el punto de vista científico Chondrodendron tomentosum, genera una sustancia que se llama tubocurarina, y esa tubocurarina entonces es un bloqueante neuromuscular. Entonces aquí vamos a poner la tubocurarina.
Entonces se trae una resina de esa enredadera, vamos a suponer que esta sea la rama, entonces más o menos, digamos, la hoja tiene esta forma, como si fuese un corazón, ¿no? Pero es una enredadera. Entonces, ya digamos así, la hojita de la planta, y cuando se saca esta resina, la hacen cocer. Y entonces de ahí se extrae la tuberculina que se le junta a las puntas de la flecha y entonces se cazan los animales. Pero un señor, un anestesista de apellido Smith, en Estados Unidos se hizo aplicar este medicamento con colegas, obviamente, en un quirófano, y observó, ¿no es cierto?, que él podía respirar mal, pero de todas maneras podía respirar, y además escuchaba bien y además pensaba bien. Todo lo demás no podía hacer, o sea, no podía mover ningún músculo, ni llorar, ni gritar, ni nada. Entonces, lo podían enterrar en vivo, pueden hacerlo, digamos, usando la tuberculina, porque queda paralizado de toda la estructura muscular y suelen morirse por paro respiratorio, porque recuerden que la respiración no solo se produce porque existe un centro respiratorio, porque existe el pulmón, también toda la caja torácica que está constituida por los huesos y obviamente los cartílagos, y la presencia de los músculos, por ejemplo, los intercostales, los serratos, el esternocleidomastoideo y principalmente el diafragma participa notablemente en lo que se denomina mecánica respiratoria. Si se para la mecánica respiratoria, entonces se muere el individuo. Y por lo tanto, en los quirófanos, cuando se usan estos medicamentos, obligatoriamente tienen que haber respiradores, porque si no, la gente se va a morir. Y ustedes pudieron ver que se descubrió que la mayor parte de los centros no tenían respiradores, sobre todo con la presencia de la COVID-19. Entonces, fue digamos, un descubrimiento, podríamos decir, porque la población en realidad no sabía de la inexistencia de esos respiradores. Entonces, esta tuberculina fue utilizada por Smith, se hizo poner, casi se muere, porque en la época que se hizo aplicar no habían los equipos tan sofisticados como existen en el día de hoy, entonces casi muere. Y él describió, ¿no?, lo que ocurría con este bloqueante neuromuscular despolarizante, porque hay otros que son polarizantes y otros despolarizantes. Este es despolarizante y entonces eso es lo que ocurre. Y esto es un compuesto de amonio cuaternal. Ahora, los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos donde el primero que se descubrió fue la streptomicina, el segundo la kanamicina, después siguieron tobramicina, gentamicina, metilmicina, amicacina, bueno, una serie, sizomicina, hay un montón de medicamentos, concluyendo, ¿no?, o terminando con la neomicina, y voy a poner aquí la neomicina. Todos esos son aminoglucósidos, ni ninguno de ellos se absorbe por vía oral. Antes, en la antigüedad, ¿no?, existía un medicamento para el tratamiento de la diarrea que se llama, o se llamaba, el original, digamos, streptocarbocatiazol. ¿Por qué se llamó streptocarbocatiazol? Porque dentro de su compuesto estaba la streptomicina, estaba el carbón, y también cuando terminamos el nombre del medicamento, catiazol, dice. Entonces, ese catiazol es una sulfa asociada al carbón y a la streptomicina. Hoy en día sigue habiendo streptocarbocatiazol, pero se borró la streptomicina por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque la streptomicina sigue siendo utilizada para el tratamiento de la tuberculosis. Bueno, entonces esto no se absorbe. La streptomicina, cuando se le daba estas tabletas de carbón, la gente le llamaba por el nombre complejo, era mejor llamarle tabletas de carbón, y la neomicina se sigue utilizando hasta el día de hoy para el tratamiento de la diarrea, porque solo tiene una acción local. Incluso existen colirios para aplicarse en el ojo de neomicina, existen cremas para aplicarse en la piel de neomicina, existen óvulos para aplicarse vaginalmente de neomicina, porque no se absorben y solamente tiene una acción local. Incluso
gotas ópticas, ¿no?, de neomicina para resolver los problemas de las infecciones, si se quiere, a nivel del oído. Entonces, es un antibiótico tópico porque no se absorbe. Pese a que existe por vía oral, no confundan la administración por vía oral con absorción. Que quede claro que hay muchos medicamentos que se pueden administrar por vía oral y no se absorben. En el caso, vuelvo a repetir, de la neomicina, usted puede dar para una diarrea, porque una diarrea que se está localizando, que se está creando, si se quiere, o se ha creado, ¿no?, en la luz del intestino, y lo que se quiere es darle un medicamento que pueda en alguna medida resolver el problema de la infección intestinal. Entonces, estos aminoglucósidos pertenecen a este grupo, que son las drogas hidrosolubles completamente ionizadas. Por la ionización no se absorbe porque son compuestos polares, ¿no? Y las drogas que pueden absorberse parcialmente, como la guanidina, que vamos a estudiar esto en medicamentos antihipertensivos, por lo que se emplea por vía bucal. Entonces, eso también es importante tener presente. Luego tenemos sustancias hidrosolubles poco ionizadas, pero que dicha fracción no ionizada, que es la que debería de absorberse, no es liposoluble. Por eso les decía, no pueden andar estas cosas sueltas. Usted puede tener cualquiera de estas características y ser la única, y si no hay la confluencia de ellas, entonces tampoco se va a absorber, como ocurre aquí en este caso con el talil sulfatiazol. No se lee la F, es talil sulfatiazol. Es una sulfa que no se absorbe, pero que sirve para el tratamiento de las diarreas porque tiene una acción local, el cual prácticamente no se absorbe. Ahí tienen ustedes, y sirven y se usan para las infecciones intestinales. Sustancias insolubles en agua y lípidos, como el sulfato de bario. Muy bien, vamos a hablar ahora del sulfato de bario. El sulfato de bario es una sustancia farmacológica que sirve para sacar radiografía, no sirve para curar absolutamente nada. Si alguien tiene problemas, por ejemplo, de presencia de pólipos a nivel del intestino, si tiene la presencia de lesiones ulcerosas en el intestino delgado, en el estómago, todo ese tipo de cosas, entonces se hace una dieta, llega el paciente en la mañana, toma el sulfato de bario a través de la vía oral, ¿no es verdad? Al ingerir se empieza a sacar radiografía de esófago, de estómago, siempre teniendo en cuenta los tiempos de vaciado de cada una de las porciones, ¿no? El estómago generalmente entre 2 horas y media y 3 horas tarda en evacuarse. Entonces, si quieren sacar del intestino delgado, tendrán que sacar dentro de ese tiempo, porque si no, no va a haber contraste. Si no hay contraste, entonces no se dibuja esa parte del intestino, y entonces estaríamos perdiendo el tiempo y además el dinero, porque obviamente que el sulfato de bario entonces es un medicamento que tiene un costo también. Bueno, drogas insolubles en pH intestinal. Entonces, a pesar de su coeficiente de partición favorable para una buena absorción, el bicumarol, que es una droga anticoagulante, digamos, tiene dificultades también para absorberse, aunque sí se absorbe, pero se absorbe parcialmente. Otros factores que se deben tener en cuenta son los movimientos propulsivos del intestino, que aceleran la disolución de las drogas, en lo que facilita una absorción. Eso siempre que los movimientos intestinales sean normales, porque si ocurre un movimiento intestinal similar a lo que ocurre en la enfermedad del cólera, ¿no?, donde la gente puede hacer incluso baldes de heces fecales, una diarrea tremenda con deshidratación, entonces no se absorben los medicamentos siempre y cuando haya, digamos, un peristalismo muy importante. Muy bien, algunas drogas pueden ser digeridas también por las enzimas intestinales, como ocurre con la insulina. No existe por esa razón, ¿no es cierto?, insulina para administrar por vía oral, porque obviamente la insulina es una hormona de tipo proteica, y las enzimas proteolíticas existentes a nivel de las paredes del intestino y las secretadas por el páncreas tienen la tendencia de destruir la insulina, y si se destruye la insulina, que se está absorbiendo nada, entonces es una pérdida de tiempo. Por eso la aplicación de la insulina obligatoriamente tiene que ser por vía subcutánea, ¿no?, de cualquiera de las formas de presentación también de la insulina. Bueno, todos los fármacos absorbidos por el intestino delgado
van a surgir el fenómeno del primer paso, porque recuerden que esa segunda porción del intestino delgado está vascularizada por la mesentérica superior, y esa mesentérica superior es uno de los vasos sanguíneos que forma parte constitutiva del sistema portal junto con la hepática y la mesentérica inferior. Recuerden eso de anatomía también. Entonces eso es importante tener presente. Absorción a través del colon. El lugar más importante de absorción del colon, sin lugar a dudas, es el recto. Recuerden que el intestino grueso nace en el ciego, donde además existe el apéndice, ¿no? A partir de ahí se forma el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoideo y el recto. Entonces, la aplicación de supositorio se lo hace por vía rectal, igual que las enemas, por ejemplo, se pueden hacer contrastes de radiografía por colon por enema, por ejemplo. Entonces es importante también tener presente esas partes del intestino grueso. El intestino grueso en realidad no absorbe ni azúcares ni proteínas, pero sí lo hace, digamos, de buena manera con el agua. Recuerden que además el contenido intestinal tiene mucha cantidad de agua, y donde se secan las heces fecales es justamente a nivel del colon. Recuerden que además tienen austras que permiten un adecuado movimiento del contenido intestinal a ese nivel. Después habrá que tener en cuenta que los supositorios se van a absorber bastante bien a través, como dice aquí, de las venas hemorroidales inferiores y medias, las cuales van a desembocar en la vena cava inferior, y la vena cava inferior entonces tiene una conexión directa con la aurícula derecha en su cara inferior, porque la cava superior está en la pared superior de la aurícula derecha. Entonces no pasa por el sistema portal y por lo tanto no hay metabolización y no existe el denominado fenómeno del primer paso también. Muy bien. Aquí tenemos la presencia del colon para recordar, ¿no es verdad?, esta estructura del aparato digestivo. Aquí tenemos el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoideo, y además, ¿no es cierto?, la presencia del recto, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Eso para recordar un poco de la estructura anatómica del colon. Absorción por las mucosas nasales. Muchos fármacos se absorben por la mucosa nasal. Recuerden que hay gente que ya va a hacer la segunda actividad práctica que se denomina, no es verdad, forma farmacéutica. Entonces, dentro de estas drogas que pueden absorberse a través de la mucosa nasal, tenemos el polvo de la cocaína, que ustedes pueden, inclusive en las películas de tipo policial, observar bastante bien esa técnica, ¿no es cierto?, que utilizan, y que en casi todas las películas de ese tipo, digamos, salen estas cosas. Bueno, los pulmones sería, dentro del aparato respiratorio, otro gran lugar donde se puedan absorber diferentes elementos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, del aire que nosotros respiramos, entonces absorbemos el oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, que son obviamente dos gases o sustancias importantes que permiten, digamos, el pasaje a través. Lo mismo ocurre con los anestésicos generales y algunas sustancias que vienen en aerosoles. Y no quiero que me estén diciendo el día de mañana, aquellos que tienen, digamos, actividad práctica, ¿no?, que, por ejemplo, los aerosoles para los asmáticos. No estoy preguntando por ejemplo, qué. Estoy preguntando el concepto de aerosol, que es otra cosa. Y recuerden que no solamente los asmáticos usan aerosoles, yo también uso desodorante en aerosoles, ¿no? Hay baigones en aerosoles, ¿no? Léanlo ahí. Entonces, no es que sea para los asmáticos nomás los aerosoles. ¿De dónde se sacaron eso? No lo sé, pero ya está. Bueno, listo. Entonces, esto para recordar la mucosa nasal, ¿no? Esto es la mucosa nasal, todo su sistema nervioso. Recuerden que la COVID-19 alteró a muchas personas, tanto el gusto como también el olfato. Eso habrá que también tenerlo en cuenta. Eso simplemente. Aquí tenemos, ¿no es verdad?, la aplicación de medicamentos por la vía nasal. Hay muchas gotas que se ponen o se aplican a nivel de las fosas nasales con la finalidad de generar
vasoconstricción cuando las fosas nasales están congestionadas, o sea, están dilatadas por el proceso inflamatorio que generalmente proviene de la gripe. Entonces se usan vasoconstrictores como la fenilefrina con la finalidad de cerrar los vasos sanguíneos y evitar el edema, ¿no? A ver, de nuevo, para que nosotros podamos entender. Si nosotros tenemos un vaso normal así, tenemos un vaso capilar normal de la nariz, ¿no? Y hay una inflamación producida por la gripe, ¿qué va a pasar con este vaso? Se va a vasodilatar. ¿Cuál es la finalidad de la vasodilatación? Que es la penetración. O poros se abran más. Si ustedes no creen eso, entonces vayan y cómprense unos globos, ¿no? Que diga feliz cumpleañito o lo que sea y empiecen a soltar. Entonces el feliz se va haciendo así, el payasito también más grande la carota, el payaso, digamos, en un cumpleañito, y ustedes se van a dar cuenta entonces que la figurita va creciendo. ¿Por qué? Porque se va dilatando y lo igualito va a ocurrir aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a salir el plasma dentro de la célula y entonces se va a congestionar la nariz. Y al congestionarse la nariz, ¿qué debe hacer? Vasoconstrictor, porque al provocar esa vasoconstricción, cierra los poros y entonces no hay salida de eso, no hay edema y entonces descansa la gente. Pero, ¿qué pasa? Al sufrir esta vasoconstricción, que al estar cerca del corazón, se pasa rápidamente el medicamento y genera presión alta. La gente que usa con mucha frecuencia eso termina siendo un hipertenso y termina muriendo con accidentes cerebrovasculares. Así que tengan mucho cuidado, sobre todo con las personas mayores que tienen congestión nasal, porque van a terminar matando a la gente si tienen hipertensión arterial, porque le van a provocar más hipertensión arterial. Entonces, cuidado con estas benditas gotas que ustedes están viendo ahí, sobre todo con las personas mayores. Muy bien, de la tercera edad, ya absorción por la mucosa genitourinaria. Sin lugar a dudas, de las porciones genitourinarias, la más importante, sin lugar a dudas, es la vagina. La vagina es un órgano muy importante para que muchas sustancias liposolubles puedan absorberse, por ejemplo, los esteroides, que son hormonas femeninas que se pueden poner, sobre todo en las mujeres menopáusicas, cuando hay una alteración de la mucosa vaginal. Entonces desaparecen unas bacterias llamadas bacterias de Doederlein, que son las que hacen el equilibrio vaginal, digamos, para que no existan infecciones. Entonces esas mujeres menopáusicas sufren infecciones a repetición por esa razón y entonces le ponen ese tipo de hormonas para que puedan, digamos, restablecer la normalidad de la mucosa vaginal. Eso ocurre por encima de los 45 años, que es la etapa media de la, ¿cómo se llama?, de la menopausia. Pueden haber personas que tengan 60, 70 años y no tengan menopausia, pero lo común sería eso, e incluso se da en personas mucho más jóvenes, ¿no? La absorción conjuntival también es importante, sobre todo en las infecciones oculares, ¿no? Y entre estas drogas que son absorbidas por esta vía está la atropina, que sirve para dilatar la pupila y hacer los fondos de ojo, y los estudios oftalmológicos que suelen realizar los médicos oftalmólogos. La absorción por la piel, se absorben bien las drogas liposolubles como las hormonas esteroideas, también es importante tener en cuenta porque existen incluso anticonceptivos en parche o en plasto, que eso es lo que van a digamos, hablar el día de mañana muchos de los compañeros que tengan la actividad práctica con el grupo, digamos, BEBU, ¿no? Entonces eso también habrá que decirlo. Lo mismo va a ocurrir con la gente del jueves, que es B2, y con el B3, que es el viernes por la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. Bueno, aquí tenemos la absorción por vía vaginal. Concepto es la aplicación de un medicamento en el conducto vaginal. El objetivo, utilizar las características de la mucosa vaginal para la aplicación y absorción de medicamentos, y al principio los tratamientos locales tienden a, digamos, conservar la flora bacteriana habitual y el pH del moco vaginal. Vuelvo a repetir, cuando existe menopausia, esta flora bacteriana se altera, la flora bacteriana de Doederlein, así se denomina, ¿no es verdad? Ya va a haber alteraciones en esas personas y se puede utilizar medicamentos. Absorción por las vías
inmediatas o directas, son las que usan una aguja hipodérmica. Entonces, la vía subcutánea intramuscular por la primera usan las sustancias cuyo peso molecular es menor a 20.000. Por la vía intramuscular se absorben sustancias liposolubles e hidrosolubles, ¿no? Es importante también tener presente esto porque generalmente las drogas que contienen lípidos deben de ser administradas por vía intramuscular. No debe de hacerse por vía intravenosa porque las sustancias que contienen grasa generan embolia de grasa y se muere el paciente si le ponen por esa vía. Solo existen dos excepciones que se pueden sí aplicar por vía intravenosa, que son líquidos, pero que sí se pueden aplicar por vía intravenosa. El primero es un anestésico llamado propofol, ¿no? Que está estructurado en base al lípido, y el otro es la anfotericina B, que es también un fármaco liposoluble que contiene lípidos en su estructura y que puede utilizarse por vía intravenosa, como ustedes pueden observar también. Entonces, esta es la forma de aplicación. Así que ya les dije una vez, no tendrá una agujita más chica para poner en la nave. ¿Qué chica ni qué otro? 8 cuartos. Peor si es mujer, vuelvo a repetir, y no es porque uno quiera vengarse de las mujeres, ni mucho menos, sino porque tienen una mayor cantidad de grasa, y ustedes pueden ver, aquí está la vía intramuscular, miren la agujota para llegar al músculo. Todo este tocinote hay que, digamos, pasarlo, ¿no? La epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, y recién llegamos al músculo. Aquí tenemos la vía subcutánea, donde debe caer la aguja, ¿no? La vía intravenosa, aquí tenemos una vena, entonces hay que introducir el medicamento a través de la jeringa hipodérmica por esa vía. Después tenemos la intradérmica, y incluso está la inclinación de la jeringa para poder aplicar. Aquí tienen un 10%, un 25%, perdón, en términos de grados tiene razón, y luego 90 grados para la aplicación por vía intramuscular. Ahí tienen ustedes todas las capas de la piel, ya está. Listo. Entonces, absorción también por la vía intramuscular va a depender de la solubilidad de las drogas, ¿no? Aquellas que se absorben más rápidamente son las más solubles en el espacio intersticial. No es verdad que aquellas que no son solubles y que además se podrían mezclar. Por ejemplo, los farmacólogos son tan interesantes y que hay que agradecerles muchas cosas que hacen ellos también, ¿no? Con respecto a la salud. Ahora voy a explicar. Por ejemplo, nosotros tenemos en el comercio penicilina, y la penicilina existe bajo varias formas. Ya hemos hablado una vez de esto, sobre todo cuando hablamos de la penicilina potásica. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la penicilina sódica. Bueno, la penicilina sódica, esta penicilina sódica que contiene sodio, ¿no es verdad? Es la penicilina más rápida de absorberse. Y estas, todas son G, penicilina G sódico, penicilina G potásica, benzatina. Entonces hay un medicamento que se llama Termosil 633, aquí voy a poner 633, no es el número demoníaco, es 633, ya. Entonces, hay el mismo medicamento que recibe el nombre de Fendiben, ya, ahí vamos a poner Fendiben, es lo mismo, Fendiben. Ya. Y más ahí, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la penicilina sódica, que tiene 600.000 unidades internacionales de penicilina sódica, que tiene una acción ya muy importante, un pico muy importante a las 3 horas y decae a las 6 horas. Luego tenemos la penicilina procaínica, que es mezclada con un anestésico local, que es la procaína, y entonces tiene 300.000 unidades internacionales de procaína, y esa empieza a tener su pico máximo a las 6 horas y desaparece a las 12 horas, empieza a desaparecer. O sea que en líneas generales dura 12 horas.
Y luego viene 300.000 unidades de penicilina benzatínica, vienen mezcladas estas 300.000 unidades internacionales, y entonces esta penicilina tendrá una mejor acción a las 12 horas y va a durar 21 días. Entonces no hay que estar poniendo cada rato esto. Dura 21 días porque esta es la menos soluble de todas y tiene una durabilidad bastante prolongada. Entonces, ¿quién no va a querer hacerse poner esto? Tiene una acción rápida, intermedia y prolongada, y entonces no le están pinchando cada rato. Si fuese la penicilina sódica, habría que ponerle cada 6 horas. O sea, estoy hablando de 4 ampollas. Y además, deberían de ponerle durante 7 días. Eso debería de ser así, pero si usan esto, si dura 21 días ya está resuelto su problema del paciente con una sola inyección. Entonces, es importante la solubilidad. Igual ocurre con la insulina cuando se mezcla con zinc, como está expresando el diapositiva. Aquí tienen también aquellos que tienen la tendencia de tener, digamos, espíritu de enfermera, ¿no es verdad? Cuando quieren poner inyecciones, entonces ya pueden ver, ahí está la nalguita, ¿no?, de una persona, ¿no?, el surco interglúteo para que nos ubiquemos, y la parte externa donde se debe de aplicar, ¿no?, en el cuadrante superior externo se debe de aplicar la aguja de la jeringa para poner por vía intramuscular. En cambio, hay que evitar esta lineecita azul que están viendo, que está representando el nervio ciático. Hay mucha gente vieja, tengo asiática, entonces ya, bueno, listo, ahí está el ciático, ahí está el ciático, ya está. ¿No ven? Entonces, si pinchan este nervio, lo sonaron al individuo, ya va a ser rengo para siempre si es posible, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Por eso, miren, está la línea así, entonces se mira la nalga de la persona si quieren poner inyección, ven la parte superior externa y ahí se pone el inyectado. No debe ser en otro lugar, no debe de ser en otro lugar. ¿Está clarísimo? Queridas enfermeras, bueno, muy bien, porque hay alto que tiene espíritu de enfermera. Bueno, ya, listo. Ya, superficie de absorción, es importante también la superficie de absorción. Por eso es que se usa la mayor parte de las posturas de inyecciones, obviamente los glúteos, porque tenemos 3, ¿no? Glúteo mayor, mediano, menor. Entonces, hacen una buena masa muscular, bueno, en algunas personas, en otras no hacen nada. Al final de cuentas, son hijos de albañil, digamos, hechos a plomada. Ya está. ¿No? Otros sí tienen tremenda nalga también, ¿no? Parece el cerro de Villimán y ya está. Entonces, a mayor superficie de absorción, mayor rapidez también de absorción. ¿Se puede poner en el músculo deltoide? Sí se puede, pero es un músculo mucho más pequeño, ¿no?, y por lo tanto más doloroso. Ahora, así, si se disuelve una sustancia de solución aceitosa, la absorción será mucho más lenta por la viscosidad del aceite. Generalmente las hormonas vienen así, testosterona, estrógenos, progesterona, vienen en soluciones aceitosas y es para aplicar por vía intravenosa, ya perdón, intramuscular, no intravenosa, porque si no se produce la embolia grasa. Muy bien, entonces ahí también tenemos esa situación. Luego teníamos solubilidad, superficie de absorción y acción de los coloides. Hay medicamentos que se pueden mezclar con proteínas, que son los coloides. Estos disminuyen la absorción debido a que las drogas se absorben a los mismos, o sea, a los coloides, y porque ellos forman una capa que impide el acceso de los fármacos a la superficie absorbente. El agregado, por ejemplo, de gelatina a una solución de corticotropina, como por ejemplo el medicamento denominado Celestone Crono 12, está hablando del cronómetro del reloj, 12, ¿no? 12 horas puede durar, entonces es una solución de gelatina con el corticoide para resolver también ese problema. Muy bien. Entonces, la circulación local también es importante.
a mayor circulación local, entonces mayor difusibilidad, no es verdad, del medicamento una vez que se ha aplicado a nivel muscular. Recordemos que los músculos son órganos muy vascularizados. Si no me creen, entonces vayan a los mercados cuando ponen, digamos, las carnes colgadas ahí, empieza a chorrear sangre porque tiene muchos vasos sanguíneos. Desde luego, cuanto mayor sea la vascularización y la velocidad circulatoria, más rápida también será la absorción del medicamento. Por eso es importante la aplicación en el músculo. Muy bien. Se finí, nos vamos entonces. Mañana los esperamos con muchas ganas a los primeros debutantes de examen. Ya está.